Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Aquí estamos en la casa de Dios. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Pegan todo para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. El título de hoy se llama ¿Qué exige Dios del hombre? En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice así: Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante de Dios. Los seres humanos decidimos qué es lo que uno espera de otras personas. Incluso hablamos de hacer las cosas con excelencia, en referencias al culto en el templo y todo tipo de obra dentro de la iglesia. Pero la respuesta de Dios al pueblo de Israel sobre qué es lo que Dios espera del hombre lleva una respuesta bien clara para nosotros también en estos días. El profeta Miqueas era contemporáneo del profeta Isaías, aunque más joven que él. Israel había desagradado a Jehová con sus vidas lejos de Dios. Es así como vemos que Dios les recuerda a ellos como es, porque su mano poderosa lo había sacado de Egipto y los había liberado de Balac, aquel rey mandianita, quien consultó al falso profeta Balaam para que maldijere al pueblo de Israel. Balac y Balaam buscaban la destrucción del pueblo de Israel. Sin embargo, Jehová los había liberado de ese mal. La respuesta del pueblo fue una de preguntas sobre cómo acercarse a Dios, si por sacrificios, holocaustos, etc. Pero veamos que Dios le había dicho al pueblo de Israel que era lo que él esperaba o demandaba de ellos. En la ley de Moisés, Dios le había dicho al pueblo que es lo que Dios requiere del hombre, y era amor, servicio, y que guarde sus estatutos. Ahora en Miqueas, Dios le responde con el texto que ya hemos leído: practicar la justicia, amar la misericordia y andar humilladamente con Dios. Esa última parte se basa en la Biblia de las Américas, la cual creo que se alega más al contexto de lo que estamos leyendo, al igual que la nueva versión viviente. La razón es porque el humillarse a Dios no es una vez en la vida o de vez en cuando o cuando la persona está orando. Humillarse a Dios es algo que se hace todo el tiempo. De ahí que debemos ser parte de caminar y al andar del hombre todo el tiempo. Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice así: Él le ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y eso fue en la traducción del la LBLA. Y la nueva versión viviente, la versión dice así: No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Debemos entender que las dos primeras exigencias para el pueblo tienen que ver con la relación del hombre hacia el prójimo. Y la última parte es con la relación del hombre hacia Dios. En la ley de Moisés, Dios le había dado al pueblo de Israel la orden:
de amar al prójimo como a ellos mismos, en el libro de Levíticos capítulo 19, versículo 18. Es por esto que todas las leyes de no robar o codiciar nada del prójimo se basa en que el amor al prójimo previene el desear hacerle daño al prójimo. Un mensaje para hoy. Esa pudiera ser muy bien nuestra pregunta sobre si nosotros también deberíamos preguntar, ¿qué exige Dios del hombre? La respuesta la encontramos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en más de una ocasión. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el grande y más importante mandamiento, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34 hasta el 40, dice así. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es importante notar que solamente se puede amar a Dios si la persona vive en humildad delante de Él y guardar sus mandamientos. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice así, si ustedes se aman, obedecerán mis mandamientos. También es importante notar que amor a Dios es una respuesta al amor que Dios ha derramado sobre cada uno de nuestras vidas. Amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. El primero de Juan, capítulo 2, versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Puede vivir alguien como Jesucristo vivió? Es obvio que esa es una gran meta para cada creyente, pero debemos notar que es en el amor en nuestras vidas hacia Dios y hacia los demás que podemos llevar vidas que agradan a Dios. Dios es amor y ha derramado su amor hacia la humanidad. Si preguntamos cómo, enviando a su Hijo unigénito para morir por los pecadores. En el segundo de Juan, capítulo 4, versículos 7 hasta 12, dice así. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo lo que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente.
También lo podemos ver en Romanos, capítulo 5, versículo 8, donde el texto nos muestra que aunque éramos pecadores, eso quiere decir, hermanos, que Jesucristo murió por pecadores y no por justos, porque no hay ni siquiera un justo. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice así: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor de Dios derramado sobre la vida del creyente. La razón por qué el creyente comparte el Evangelio lo hace por el amor a Dios y al mismo tiempo al prójimo. Aclaración. Para muchos el amor o la idea de lo que el amor es envuelve besos y abrazos, y eso no es necesariamente amor. Hace poco estuvimos hablando de lo que el amor es basado en el 1 Corintios capítulo 13. Es necesario que todo creyente lea todo este capítulo. Pero también debemos aclarar que en el amor también hay corrección. Como ejemplo, Dios es amor, pero corrige al creyente. Hay castigo de Dios para los desobedientes, porque Dios es amor. Otro ejemplo es el de los padres y madres que aman a sus hijos, pero deben corregirlos por la misma razón que los aman. Todo o nada. Podemos decir que la esencia del discipulado se encuentra en lo que dijo Bonhoeffer al referirse a morir a uno mismo y al pecado. Bonhoeffer se refirió a lo que el Señor Jesucristo aclaró aún más que los textos que hemos leído sobre lo que Dios demanda del hombre, y es todo o nada. En otras palabras, no hay un medio lugar donde el hombre pueda estar o todo o nada. Negarse a uno mismo es aparte de caminar o andar en humildad delante de Dios. En el libro de Mateo capítulo 16, versículo 24 hasta 26 dice así: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discipulado, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida, la perdería. Pero el que pierda su vida, por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? El Señor Jesucristo les estaba hablando de cómo Él iba a ser maltratado por los ancianos y fariseos, y que iba a morir para luego resucitar al tercer día. Esto ya es, el Señor se los había enseñado varias veces, pero esta vez Pedro fue a reprenderlo, porque Pedro tenía la misma esperanza que los demás judíos, y era que él creía que Jesucristo era el Mesías, pero que debería quedarse y destruir al imperio romano y reinar sobre el pueblo de Israel. Por esa razón, Jesucristo responde que él recreía una entrega total y incluso aún en muchos casos el sufrimiento. Aquellos que quisieran salvar sus vidas negando al Salvador, en realidad pierden sus vidas porque pasan a condenación. Aquellos que pierden sus vidas por persecución ganan porque pasan a la vida eterna. El negarse a sí mismo es algo que el apóstol Pablo llegó a entender muy bien.
Él comenzaba casi siempre en sus epístolas con una salutación que decía: Pablo, siervo de Jesucristo. La traducción del siervo es doulos en griego y quiere decir esclavo. En Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice así: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vive en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio a su vida por mí. Estos dos ejemplos nos muestran que el apóstol Pablo había entendido lo que tomar su cruz significaba, negándose o sometiéndose su yo personal para entregarse totalmente al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo aún agregó más sobre el tema, aclarando que el costo del discipulado debe ser tomado en cuenta. En el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 hasta 35, dice así: grandes multitudes seguirían a Jesús, y él se volvió a les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discipulado. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discipulado. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminar, todos los que le habían comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con el 20,000? Si no puede enviar una declaración mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discipulado. La sal es buena, pero se vuelve insípida. ¿Cómo recupera el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla afuera. El que tenga ojos para oír, que oiga. Peligro del fariseísmo no arrepentido. Debemos notar que son muchos los que nunca se arrepienten delante de Dios. Y incluso el tema de arrepentimiento escasea bastante en los púlpitos en nuestros días. Pero Jesucristo aclara muy bien que esa justicia propia farisaica no lleva a nadie muy lejos. El discipulado exige arrepentimiento y una entrega total, como ya hemos dicho. En el libro de Lucas capítulo 13, versículo 1 hasta el 9. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos dichosos
que fueron aplastados por la torre de Siloé, eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no ha encontrado nada. Córtala, para que ha de ocupar terreno. Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtala. El Señor Jesús menciona a Dios calamidades que seguramente estaban frescas en la mente de sus oyentes. Muchos habían culpado a los que habían muerto por pecadores. De la misma manera podríamos decir que en nuestros tiempos a diario ocurren calamidades y nos vamos a descartar que algunas calamidades son ocasionadas por el juicio de Dios, pero otras son accidentes. Pero la respuesta que Él hecho que algunos sufran el juicio de Dios no quiere decir que las demás personas queden exentos, a no ser que se arrepientan de sus pecados. Eso nos hace recordar que todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Debemos aclarar que no hay mejor o peor personas en cuanto al pecado, porque todos somos pecadores. Por eso que todo quien quiera ser salvo tiene que arrepentirse con la siguiente pregunta: ¿qué es lo que Dios requiere del hombre? La respuesta es todo o nada. Tenemos que entregarle a Dios todo o nada y arrepentirnos de nuestros pecados para poder seguir adelante en el camino de Dios. Y ahora, para los que quieren recibir a Jesucristo en tu corazón, para que reciba la promesa que Dios nos da, para tener la vida eterna con Él en los cielos, y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, vamos a hacer la oración de salvación. Repítela conmigo. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón al Señor, y Él te recibe con los brazos abiertos. Y ahora vamos a empezar en oración. Vamos a empezar con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración para los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío, Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará
lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y esta tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es sobre todo nombre poderoso, Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando ese hecho por el poder de tu Espíritu Santo, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura, hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unámonos, amados, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa. Dándole gracias, Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora le vamos a orar a un baby que se llama Emilio Salo. Dios mío, pon tu mano sobre él. Sánalo, Padre Santo, y restáurale todos los órganos de su cuerpo. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora le vamos a orar a dos bebitos que se llama Ryder y el otro se llama Max. Dios mío, pon tu mano en ellos. Sánalo a ellos y restáurale todos los órganos de su cuerpo. Lo pido en el nombre de Jesús. Y le vamos a orar para la sobrina de Jacob, que Dios ponga su mano en ella, le restaure los vocales y que le restaure todos los órganos de su cuerpo y que queda completamente sana y que pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora le vamos a orar a los matrimonios que tienen los corazones quebrantados y que tienen conflicto. Dios mío, ten piedad sobre ellos. Pon tu mano poderosa sobre ellos, Señor. Sánalo y restáurale su matrimonio. Que vuelvan a enamorarse más profundo que cuando a principio se conocieron. Que sepan y tengan el amor agape que tú nos das. Y dale la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también sánale los corazones de los hijos que sufren a ver los padres en conflicto. Que sean el perfecto familia como Dios manda. Que sean una familia unida. Una familia que se entiendan y que se hablen bien. Y que tengan el amor de Dios. Y que busquen más de ti, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora le vamos a orar a las personas que están en el vicio de la droga y alcohol, que es una epidemia que está sucediendo en todos los países en el mundo. Dios mío, ten piedad sobre estas personas que han sufrido gravemente en su vida, Padre. Han sufrido rechazo y abusos. Dios mío, rómpele las cadenas de la esclavitud de la droga y el alcohol. Restáuralo, Padre, sánalo, Padres, que puedan estar reunidos con sus familias, sus hijos, sus padres y en sus hogares, Señor. Libéralos y rómpele las cadenas, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Que sean una familia unida de nuevo, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora le vamos a orar a los que están en la cárcel y son inocentes, que están sirviendo ahí y han servido muchos años injustamente. Dios mío, tú eres nuestro Padre, nuestro Rey en excelencia. Tú eres nuestro juez en excelencia, Dios Todopoderoso. Pon tu mano en ello, Padre Santo. Abre las puertas de las sendas de la cárcel, como necesita Pablo y Silas en las Escrituras. Que sean libres, que sean liberados, Señor. Que puedan estar reunidos con sus familiares en sus hogares, Padre. Y dale la paz que sobrepasa todo entendimiento y amor agape de Dios.
y que busquen de ti, Padre Santo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración que Jehová se lo entregó a Aarón y a Moisés cuando estaban en el desierto. Y esta oración es para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.